¿Está centrado? Bueno, pues quería yo hablar hoy sobre dos características o dos actitudes, tanto corporales, ¿no?, físicas, como psicológicas, ¿no?, o psíquicas, que son la firmeza por una parte y la rigidez por otra parte. A veces estas dos cualidades tienden a asociarse como si tuviesen algún tipo de parentesco, cuando en realidad no hay tal parentesco. La firmeza es una característica, una cualidad, una disposición, una actitud que no tiene nada que ver con la rigidez. Más bien todo lo contrario. La rigidez es una pseudo firmeza, podríamos decir así, o un sucedáneo de la firmeza que responde a una motivación diferente de la firmeza, ¿no? Desde el punto de vista del asunto meditativo, la gran cuestión meditativa, lo que se ejercita en la práctica meditativa o lo que se desarrolla como actitud, es un desapego, un desasimiento, un autodistanciamiento. Evidentemente, este autodistanciamiento tiene que ver también con una relativización o con una desdramatización, con un desmontaje, con una manera de desacreditar la sugestión de lo mental, la sugestión de las representaciones que la mente elabora constantemente acerca de la realidad, o de lo que tenemos, de la circunstancia en la que nos hallamos envueltos, ¿no? Podríamos poner el ejemplo de imaginaros que vamos en la Semana Negra o en un parque temático, pues a la Casa del Terror, vamos a poner, o algo así. Y nos subimos en una vagoneta de estas, o en un vagón, y vamos atravesando diferentes parajes de ese lugar, donde nos sale a recibir un esqueleto, luego no sé, pues alguien con la cabeza cortada y como que parece sangrando, luego Frankenstein, no se te acerca así, o con una sierra, yo qué sé, ¿no? En fin, distintas tal, ¿no? Esto, para la mente primitiva, es una tortura, ¿no? Es decir, si tú te crees esto, ¿no?, si la sugestión es tal que lo recepcionas de una manera seria, entonces, claro, te mueres de miedo, ¿no?, te sientes pánico, ¿no?, etcétera, ¿no? Si tú eres capaz de relativizar o desdramatizar o desmontar, ¿no?, de distanciarte de todas esas imágenes o de todos esos muñecos o de todos esos decorados, ¿no?, entonces no hay una reacción
de pánico, ¿no? Bueno, pues te puede llamar la atención, o bueno, pues mira, esto tal, ¿no? Es decir, el asunto está en hasta qué punto uno está a merced de la sugestión, de la representación mental, es decir, de cómo la mente, hoy me decía alguien, no me acuerdo de quién, es increíble, sí, ya sé quién, es increíble el poder que tiene la mente, ¿no? Decía una persona. Y bueno, es tan increíble que en realidad todo el edificio histórico, digamos, todo lo que construimos, elaboramos, hacemos, dejamos de hacer, etcétera, es un producto de la mente. Por lo tanto, es ¿no? el asunto central, ¿no? Fundamental, ¿no? Bueno, entonces, digo todo esto para señalar la cuestión del asunto rigidez, asunto firmeza, ¿no? El tema está desde dónde actuamos, ¿no? O desde qué lugar de nosotros mismos podemos funcionar, ¿no? En un momento dado, ¿no? Las actitudes rígidas tienen que ver con el miedo, son actitudes defensivas, ¿no? Ahora lo aclararé un poquitín, ¿no? Y las actitudes de la firmeza son actitudes que proceden de la inteligencia del trasfondo, como yo la suelo denominar. La inteligencia del trasfondo es la psique profunda, o digamos esto que en la tradición se denomina purusha, ¿no? El espíritu, esa consciencia del trasfondo, esa inteligencia o esa capacidad de visión, ¿no? de interpretación también, ¿no? de apreciación de la realidad que es eficaz, ¿no? Que es adaptativo, que es salutífero, podemos decir así, que es adecuado, que es proporcionado, que es equilibrado, armonioso, etc. Es decir, que la firmeza es una consecuencia o una expresión, el efecto de un desarrollo psicológico. El desarrollo psicológico, el despliegue del desarrollo psicológico, entre otras cosas, tiene como consecuencia, o como efecto, como resultante, una actitud de firmeza. Bueno, podríamos ver en qué aspectos, en fin, ¿no? Y también dependiendo un poco de la tipología de la personalidad, en el sentido del tipo de temperamento, de constitución, etcétera, etcétera, pues esa firmeza puede expresarse de unas maneras u otras, ¿no? Pero en todo caso de lo que estamos hablando es de que una persona con una actitud firme va a ser una persona más confiable, más veraz, más perseverante, es decir, no, etcétera, ¿no? El contraste a donde quiero llevar el asunto es al contraste que hay entre esta firmeza, que es, como digo, una resultante del desarrollo o del despliegue del desarrollo psicológico, con una actitud que en principio se parece a la firmeza, pero que es una pseudo firmeza, ¿no? Que es la rigidez. Además, ciertos tipos de rigidez tienen como una prensa equívoca, una buena prensa equívoca, en el sentido de que la rigidez aparece ataviada como
vamos a decir, como algo, como decir, positivo, ¿no? O como algo valioso, etcétera, ¿no? Pero si nos fijamos bien, la actitud rígida es una actitud defensiva, es una respuesta o una reacción defensiva de las capas superficiales de la personalidad. Y ahora lo voy a explicar también, ¿no? Es hija del miedo, del miedo, de un miedo fundamental o de un miedo primario que muchas veces identificamos como el miedo a la muerte, pero que desde mi punto de vista no es debido a un miedo al miedo a la muerte, sino el miedo a la vida. El miedo a la vida, el miedo a las demandas imprevisibles que la vida te va a poner delante. Entonces es ese temor a estar abierto, a estar disponible, a ser interpelado por la circunstancia vital, el que promueve o desarrolla una actitud aparentemente adaptativa, pero que es una actitud de escape, es una actitud de evitación. Entonces, ¿qué hacemos o qué hace la actitud rígida o la persona rígida? Se repliega, ¿no? Digamos, se encoge, se estrecha su... Esto es... digamos, que cuando hay disparos, ¿por qué la persona se tira al suelo? ¿No? Y no se queda, ¿no? Bueno, me imagino, vamos, nunca se me había ocurrido, pero me imagino que porque hay menos campo, ¿no? de exposición a las balas, ¿no? Hay menos probabilidad de que ¿no? te den en un frente así que en un frente así, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, en todo caso, esta actitud rígida es un mecanismo de defensa, es un modo defensivo que consiste en una evitación, en una especie de parapeto. Y cuidado, porque la práctica meditativa, desde mi punto de vista, puede también convertirse o puede también ser utilizada como una vía de protección, una vía de escape, vamos a decir así, como una ruta de evasión, ¿no? Podríamos decir que la práctica meditativa, el dispositivo meditativo, la quietud meditativa, el silencio meditativo, ¿no? la dinámica meditativa puede ser encaminada o puede ser vivida o vivenciada como una crisálida, podríamos decir, de transformación, igual que el gusano en la crisálida está ahí el tiempo que tenga que estar para convertirse en una mariposa. Digamos, repito, puede ser orientado o vivenciado como una crisálida de transformación, que es de lo que se trata, o puede ser utilizado como una crisálida de autoprotección en el sentido de defensa neurótica. Defensa neurótica es un rechazo a lo vital, digamos, un rechazo a exponerse. Por lo tanto, es una estrategia, podríamos decir, en cierto modo antivital, ¿no? Antivida. Entonces, la práctica meditativa se presta muy bien a la rigidez.
porque digamos, hay una actitud de quietud, hay una actitud de ensimismamiento, hay una actitud que podríamos equiparar a la actitud fetal, ¿no? a la posición fetal, que adoptamos también, ¿no? como una búsqueda de protección, etcétera, ¿no? como un atavismo, ¿no? Una especie de memoria biológica, ¿no? del lugar que ocupábamos en el vientre materno, ¿no? En el sentido de que ahí estábamos protegidos y a gusto, ¿no? Entonces, ¿qué es la rigidez de la que estamos hablando? En el campo de lo mental o del pensamiento, en el campo de lo ideativo, la rigidez es el razonamiento unilateral. Las cosas son así y solamente pueden ser así. Es decir, el mantener un exclusivo punto de vista o una exclusiva orientación, ¿no? a la hora de razonar, el mantener un tipo de representaciones y estar cerrado a otro tipo de... ¿no? Es decir, incluso podríamos decir casi el adherirse a una manera de entender las cosas, sea la que sea, ya está apuntando en esa dirección. Los grupos, la cohesión grupal, se basa en esta premisa. Entonces, digamos, uno de los factores cohesivos en el grupo es que todos pensamos o entendemos las cosas muy parecido. Entonces, pues aquí estamos muy unidos, ¿no? Porque vemos las cosas de la misma manera. Si somos un club deportivo, pues digamos, vemos que nuestro equipo es el campeón y no puede ser otro equipo el campeón, ¿no? Si somos un partido político, pues ese partido político es la maravilla de las maravillas y los demás pues no son tan maravillas o son directamente la antimaravilla. Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, creo que esto no hace falta mucho explicarlo. Es decir, la manera de razonar sesgada, interesada, unilateral, etcétera, esto es rigidez en el pensamiento. Luego, bueno, hay más, o sea, digamos, personas que desarrollan una manera de razonar o de pensar muy rígida y otros menos rígida, en fin, que hay diferentes niveles de rigidez, podríamos decir así, ¿no? Desde lo muy rígido a lo menos rígido, pero que también es rígido, ¿no? Vale, en el campo de las emociones, lo mismo. En el campo de las emociones, uno puede estar inhibiendo, puede estar reprimiendo, puede estar rechazando determinado tipo de emociones, que son procesos fisiológicos, con riesgo también para su salud. Por ejemplo, el no expresar o no reconocer las propias emociones tiene una repercusión también en el campo de lo psicosomático, ¿no? Es el perfil alexitímico, por ejemplo. Hay muchas personas que no expresan, no comunican las emociones, ¿no? No se permiten casi ni reconocerlas, ¿no? Ni vivirlas, ni comunicarlas, ¿no? Ahí tenemos también factores, este factor o esta disposición, esta actitud rígida, ¿no? Ahora, lo que mayormente suscita una respuesta rígida a nivel emocional y a nivel fisiológico y a nivel corporal es el miedo, que es una emoción básica, como sabemos, las 6-7 emociones básicas, el miedo, cuando lo tenemos metido en el cuerpo, es decir, ¿no? Tienes el miedo metido en el cuerpo, ¿no? Entonces es el miedo, pero insisto, es el miedo a la vida,
¿no? El miedo al dolor, el miedo al sufrimiento, el miedo a las representaciones, a las anticipaciones, a los fantasmas que la mente te pinta en esa casa del terror de la que hablábamos al principio, ¿no? Es el panorama sugestivo que la mente puede desarrollar o desarrolla, digamos, con mayor o menor éxito y dependiendo de cada persona, pues de una manera muy florida o menos, ¿no? Pero es el asunto del miedo, ¿no? Entonces, vemos que esa respuesta emocional y esa respuesta corporal al miedo, ¿no? a esta sugestión ¿no? de anticipación ansiosa del miedo, etc., a nivel corporal se expresa en formas de rigidez que son muy variadas, ¿no? O relativamente variadas, pero bueno, con dificultades digestivas, especialmente en el campo intestinal, ¿no? en todo lo que tiene que ver con el bajo vientre, a nivel articular, a nivel cardíaco, a nivel circulatorio, es decir, todo esto. Recuerdo en cierta ocasión cuando, un comentario de una cirujana vascular, cuando uno, digamos, se contrae, también las venas se contraen, ¿no? Etcétera, ¿no? Y en este sentido se habla también en la bioenergética de la coraza muscular, es decir, hay una, es decir, cuando nosotros tenemos una reacción, una respuesta defensiva a un nivel muy primario, digamos, la musculatura se contrae, los vasos, ¿no? Los capilares se contraen y estamos esperando el golpe, por así decir, ¿no? O la mordida o la pelea o la confrontación, etc., ¿no? Entonces, vemos que las personas, la manera de caminar, dice Nietzsche que en el modo de caminar se puede ver cuando alguien camina por su propio sendero o no. Es decir, la manera de caminar de una persona, la manera de girar, la manera de moverse, la manera de hablar, la manera de mirar, la manera de estar, ¿no? Etcétera. Todo esto está expresando también esa rigidez, ¿no? basada en el miedo, en el susto, ¿no? en este terror, ¿no? Entonces, hay que soltarse de ahí, ¿no? Es decir, hay que desmontar esta sugestión hipnótica que nos tiene atrapados, ¿no? en esa casa del terror, asustados, acojonados, para decirlo de una manera más contundente, ¿no? Pero en una ilusión, en una representación, una manera de representarse las cosas que es irreal, ¿no? Que es falsa. Esto no quiere decir que digamos que la vida real no presente circunstancias y cosas terribles, pero esas cosas terribles no son ideaciones mentales, sino que son hechos que se van a encontrar con un organismo o con un cuerpo-mente capaz de responder o de digamos, de adaptarse a esos hechos de una manera con mejores probabilidades o de una manera más adaptativa si nos hallamos en general libres de esa rigidez sistemática con la que funcionamos en el día a día, ¿no? En la práctica meditativa se trata de soltar, lo hemos dicho muchas veces, de soltar, de abrirse, ¿no?
de abandonarse. Es decir, nosotros tenemos que disponernos en una posición y en una actitud como para estar 10 horas o 20 horas ahí. No quiero decir que lo vayamos a estar, sino que colócate, disponte, como si fueses a estar ahí 10 horas. Pero no en una posición rígida como si fueses a estar 2 minutos. Esto es como si tenemos que hacer una caminata de 40 kilómetros, pues no vas a empezar ya ahí, digamos, a caminar ahí a toda prisa, ¿no? Porque cuando lleves 10 kilómetros, pues ya no puedes más. Tendrás que ir sopesando, o sea, economizando, tendrás que ir poco a poco, ¿no? Etcétera, ¿no? Con la práctica meditativa pasa igual, es decir, hay que soltar, ¿no? Respirar de una manera distendida, soltar la musculatura, dejar la valoración, el juicio, el pensamiento a un lado, estar con lo presente y con el lugar donde estamos de una manera abierta y confiada y abandonada, por así decirlo, ¿no? Esa es la crisálida de transformación. Es decir, eso es lo que va a permitir que haya un desarrollo, un devenir espontáneo y genuino de la firmeza. El otro tipo de crisálida, cuando yo me dispongo a meditar como una forma de protegerme de los peligros del mundo y del estrés y del desasosiego y de la etcétera, ¿no? Ahí entro o puedo entrar o corro el riesgo de entrar en una crisálida de autoprotección que lo que va a hacer es blindarme. Sí, me puede hacer menos vulnerable, en cierto sentido, pero como me puede hacer menos vulnerable el vivir en un zulo blindado, ¿no? O en un, ¿cómo se llama esto que hacen para un refugio de estos blindados, ¿no? Un búnker, ¿no? Entonces, esto no nos interesa para nada. Lo que nos interesa es salir al encuentro de nosotros mismos, pero a un encuentro vital, no a un encuentro defensivo, no a una retirada. Se trata de realizar el proyecto vital, no de hacerlo, digamos, más seguro, no sé cuánto, ¿no? Tenemos todo este mito de la seguridad, como estos anuncios, por ejemplo, ¿no? de los seguros de vida, ¿no? Como que no hay que asegurarlo todo, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, asegura la escalera por si bajas y te caes, ¿no? El coche, el grifo, por si lo abres y yo qué sé, se te inunda la casa. Y también, yo qué sé, pues si se te escapa un taco y alguien se ofende y te denuncia, pues también un seguro para que te defienda de tal, no sé qué, ¿no? Es decir, es como asegurarlo todo, ¿no? Pero asegurarlo todo tiene un precio, claro, ¿no? Que tiene un precio muy alto, ¿no? Por así decir, ¿no? En el sentido literal, pero en el sentido metafórico tiene un precio altísimo también, que es decir, vale, tú no juegues, que no vas a perder, pero no vas a ganar nunca. No te expongas, es decir, entonces esto es como, digamos, vale, pues tú ya enníchate, por así decir, si vale la palabra, métete ya en el nicho directamente, ¿no? Es decir, no, es decir, exponte, y si caes al primer balazo, pues caes, pero es exponer. Entonces, meditar no es refugiarse. Meditar es encontrarse con, digamos, con el ánima, ¿no? Por eso decía esa luz oscura, ¿no? Del ánima. La luz oscura es oscura en el sentido de que es inconsciente, es decir, de que no está
a la vista, no se advierte así de buenas a primeras, ¿no? Está ahí en una luz sutil, por así decir, ¿no? Pero en la medida en que uno aprende a interiorizarse, a conectar con su propia profundidad, con su psiquismo profundo, en esa medida también ese contacto, esa conexión con el ánima es mucho mayor, ¿no? Y también esa firmeza, esa inteligencia, esa capacidad para adaptarse, esa flexibilidad aparece de manera espontánea. Y le he puesto el énfasis en lo de la flexibilidad porque es exactamente el antítesis de la actitud rígida, ¿no? La actitud rígida es una trampa, ¿no? Y bueno, para terminar, señala esto, es decir, que la meditación no debe convertirse nunca en un escenario o una crisálida de autoprotección, porque eso lo que va a hacer es desarrollar la rigidez. Y esto no es tan inhabitual como pudiera parecer. Es decir, especialmente la práctica del zazen se presta muy bien a desarrollar actitudes rígidas y luego pues encontramos digamos actitudes, ¿no? O comportamientos o conductas o personalidades que en vez de desarrollarse en la flexibilidad, pues parece que se desarrollan en lo contrario, ¿no? Cada vez más rígidas, cada vez más unilaterales o más RQR con ciertas cuestiones, ¿no? Etcétera, ¿no? Y también en el campo del pensamiento se trata justamente de, ya eso ya lo hemos dicho muchas veces, de abandonar la emisión de juicios. Abandonar esa ruta, ¿no? Porque eso lo único que hace es también volvernos rígidos, ¿no? Nos hace, en fin, ¿no? Entrar en instancias que no dejan de ser escenarios de sugestión ideativa, ¿no? Que no, bueno, pueden estar más o menos bien elaborados, ser más o menos convincentes, bueno, pueden servir para, yo qué sé, pues en una cena de empresa o de amigos o de no sé qué, pues dialogar con cierta persuasión o no sé qué, o parecer más carismático o no sé qué y tal, ¿no? Pero bueno, esto es como la canción aquella de Franco Battiato, ¿no? De hay quien lleva unas gafas de sol por parecer tener más carisma y sintomático misterio, ¿no? Una cosa así, ¿no? El tema es, o sea, la ruta es abrirse, ¿no? Es flexibilizar, abrirse, romper el pájaro, rompe el cascarón es el mundo, y quien tiene que nacer tiene que destruir ese mundo, ¿no? Y ese mundo es el mundo de defensas y de estrategias rígidas, más o menos rígidas, que hacen que estemos blindados para no sentir tanto miedo. Pues más o menos por ahí va la cosa. ¿Alguna cuestión? ¿Se entendió? Esta mañana lo estuve escribiendo un poquitín, entonces pues lo acabaré de escribir y bueno, pues os lo paso ahí, pues, bueno, pues, por recordar un poco la cuestión, ¿no? Pero es muy importante, desde mi punto de vista esto es una cuestión muy importante. Es más, en el ámbito de la psicoterapia, la flexibilidad camina claramente del lado de la, ¿no? de la mejoría, ¿no? Y de la curación, vamos a decir así, ¿no? Y la rigidez camina siempre del lado del trastorno y de la enfermedad. Siempre. Entonces,
digamos, los procesos vitales son procesos flexibles, adaptativos, etcétera, ¿no? Lo que se amolda, lo que se adapta, ¿no? Lo rígido, digamos, va por el otro lado, ¿vale? Es el heraldo de la muerte, por así decirlo, ¿no? De la no vida, ¿no? O de lo no vital. Y además, toda actitud rígida, tanto sea corporal, emocional, o de pensamiento, ideativa, razonativa, opinativa y tal, bloquea el flujo vital. Lo bloquea. Es decir, si uno tiene un pensamiento o una actitud mental rígida, esto se traduce luego en emociones correspondientes y en actitudes corporales correspondientes que a su vez afectan a los órganos, afectan a la salud también fisiológica y también digamos al flujo creativo, al flujo vital, ¿no? Que tiene que ver también con con la psique profunda, ¿no? Que no puede expresarse, no puede digamos desplegarse, no puede realizarse, ¿no? Porque uno no lo deja, no le deja, por eso es muy importante la confianza, ¿no? Y la confianza hay que cultivarla. Igual que una persona se gana tu confianza, o un animal, o la pierde, ¿no? Uno también debe ganar confianza en con respecto al proceso vital íntimo, ¿no? Y esa confianza, a su vez, va a permitir un despliegue de esa inteligencia, ¿no? Y de esa lucidez del trasfondo que a la vez te va a llevar más allá de esa confianza, ¿no? Una mayor confianza, por así decirlo. Es como una retroalimentación o para la confianza o para la desconfianza, ¿no? La desconfianza te lleva a protegerte, ¿no? A la rigidez, y la confianza te lleva a abrirte y a exponerte. Entonces, miremos a ver por dónde tirar.